Muy buenas tardes. Bien, bueno, haciendo una recapitulación, hubo una semana, ¿no es cierto?, que parte toda esta situación lamentable del paro, en donde de vuelta de la semana de receso y am, siguen las mismas condiciones que se nos indicaron desde parte del Consejo Académico, seguir realizando las actividades, realizando las actividades evaluativas y las clases. Lo que hice la primera semana. La segunda semana dije, esperemos que se resuelva esto prontamente y no avance con materia. Semana pasada hubo feriado, por lo tanto, bueno, otra semana más. Pero ya a esta altura, la verdad es que acabamos de tener una reunión también de escuela y tengo que continuar y avanzar con lo que estaba programado. ¿Ya? Así es que, bueno, vamos a la clase de la unidad 3 que partimos hoy día, para lo cual voy a compartir la pantalla y entonces vamos a pasar a lo que es la transición de los servicios, ¿ya? ¿Qué es lo que corresponde comenzar a ver? Dentro de lo que, si recordamos, ¿no es cierto?, para mantener el contexto, terminamos de ver lo que era operación de servicios y ahora vamos a empezar a ver transición de servicios, donde nos vamos a focalizar en tres procesos, ya que es la gestión de la configuración y de activo de servicio, la gestión de cambio y la gestión de liberación e implementación. ¿Ya? Eh, Partamos entonces por la gestión de la configuración. Este es como como en nuestro sistema, nosotros como cuerpo humano, ¿no es cierto? Tenemos distintos sistemas que interactúan y podemos identificar dos sistemas tremendamente importantes como lo son el sistema circulatorio, que es el que nos lleva, ¿no es cierto?, la sangre y a través de la sangre todo lo que se requiere para nuestro cuerpo para poder funcionar y alimentarse, con el combustible, y el respiratorio también. ¿Ya? Podríamos decir entonces que la gestión de configuración, el aparato circulatorio y la gestión de cambio, el respiratorio. Quiero decir con esto que son dos elementos muy centrales que soportan todo lo que es la transición y por lo tanto estamos hablando de la puesta en marcha de nuevos servicios. ¿Ya? Entonces, si leemos ahí, dice que la disciplina que permite la gestión de TI obtener un control estricto sobre los bienes o activos de TI, tales como dispositivos de hardware, programas computacionales, documentación, cualquier otro elemento, que lo vamos a llamar en términos generales artículos de configuración, AC, que es una traducción del inglés CI o Configuration Items. Es decir, la gestión de la configuración persigue tener un control. Primero, ¿no es cierto? Yo no puedo mejorar lo que no puedo controlar y no puedo controlar lo que no puedo medir. Por lo tanto, lo primero es medir, en este caso significa conocer, saber lo que tengo. ¿Mm? ¿Qué hardware tengo? ¿Qué software tengo? ¿Qué nivel de parches tiene el sistema operativo? ¿Qué sistema operativo tengo? ¿Qué sistema administrador de base de datos? Todos los elementos que son constituyentes, ¿no es cierto?, de lo que es nuestra infraestructura y luego, a través de esta infraestructura, lo que nos permite generar y entregar servicios. Todos los elementos constituyentes los vamos a llamar, ¿no es cierto?, artículos de configuración, ¿ya? Eh, y por lo tanto, tenemos que conocerlo, cada uno de ellos, con el nivel de detalle, la relación que tienen ellos. Eh, si logramos tener esto, vamos a permitir que la dirección de TI pueda especificar versión, propiedad e información del estado de los artículos de configuración existentes. O sea, lo primero es saber qué tengo. Yo creo que, ¿no es cierto?, esto es fundamental y si lo llevamos a tiempos de pandemia y a lo que nos toca vivir hoy día, y saber lo que tenemos en la despensa es fundamental, porque nos permite saber para cuántos días podemos, ¿no es cierto?, mantenernos sin tener que salir de nuestro hogar, por ejemplo. ¿Ya? En este caso, conocer y saber lo que tenemos nos permite, por supuesto,
saber con qué estamos entregando nuestros servicios, qué nuevos servicios podemos entregar, o si nos piden aumentar nuestra capacidad de servicio, si vamos a ser capaces con la infraestructura que tenemos. Describir las relaciones entre los artículos de configuración, otro aspecto importante que también, no tengo los elementos aislados, estos están interrelacionados entre sí y tengo que conocer estas relaciones. El historial de actualización de los activos de configuración. Esto es tremendamente importante porque no basta solo con saber que tengo un servidor, sino que también es importante conocer toda la historia de cambios que ha sufrido ese servidor. ¿Cuándo fue que se incorporó? El ciclo de vida completo, ¿no es cierto? El alta, la incorporación del servidor. Luego, los distintos mantenimientos que se le han hecho al servidor. Mantenimiento a nivel físico, hardware. Le agregaron más memoria, le agregaron más disco, y a nivel de plataforma, todo lo que es el sistema operativo, cuando se le hizo un upgrade, cuando se le instaló un parche, etcétera, ¿ya? Se le agregó una nueva tarjeta de red, ¿ya? Y con eso pudimos conectarle un balanceador para poder tener entonces un balanceo de carga. Todo esto tiene que estar también registrado. Los cambios que decíamos, ¿no es cierto? Asegurándonos además que estos cambios sean consistentes con los objetivos de los responsables autorizados, ¿ya? Es decir, yo no puedo también llegar y meterle mano y hacer cualquier cambio, lo que suele ocurrir en muchas plataformas, en donde gente que no es responsable de la infraestructura va e instala un nuevo software, por ejemplo. Esto es muy común en empresas que no tienen gobierno respecto de lo que está ocurriendo, que, ¿no es cierto?, un desarrollador que está desarrollando un nuevo sistema con el cual se va a entregar un nuevo servicio, llega, instale, cambie, configure, instale una nueva DLL, una nueva API, ¿no es cierto?, reinicia un servidor, y todo esto sin conocimiento ni autorización del responsable del área de operaciones. Recuerde que estamos en la etapa de transición, estamos tratando de poner en marcha, ¿no es cierto?, un nuevo servicio. Entonces, este es otro aspecto también relevante. Y todo lo anterior nos va a permitir hacer auditorías, auditar la infraestructura para asegurar que contiene también solo los artículos de configuración autorizados. Otro elemento muy importante que es el tema de la seguridad, ¿no es cierto? Y si no sabemos, hemos escuchado o tal vez han leído de que muchos de los virus, ¿no es cierto?, llegan a través de dispositivos que no son los oficiales de la organización. Algo tan básico como un pendrive, ¿eh? Hay organizaciones en las cuales se han eliminado los puertos USB justamente para no permitir la conexión de un pendrive, porque también podría permitir eso facilitar el robo de información. Entonces, hay también necesidad de poder estar auditando, revisando lo que tenemos, lo que no tenemos, lo que no deberíamos tener más bien, ¿no es cierto? Por distintas razones, entre ellas el tema de la seguridad. Entonces, aparece lo que se denomina la CMDB, la Configuration Management Database, o la base de datos de gestión de la configuración. Y es eso, una base de datos que contiene toda esta información que acabamos de mencionar, ¿ya? Todos nuestros activos, con nuestro historial de cambio, autorizados, etcétera, y las relaciones entre ellos. Entonces, ¿cómo definiríamos la gestión de la configuración? Lo definiríamos como el proceso, porque siempre estamos hablando de proceso que nos permite identificar y definir los componentes de configuración de un sistema, registrando e informando del estado de tales componentes y de las solicitudes de cambio, verificando si están completos y si son correctos. Aparece un concepto aquí también de solicitud de cambio, que lo vamos a ver a continuación, cuando veamos justamente gestión del cambio. Hoy día estamos hablando en este momento de la gestión de la configuración. Entonces, en este punto aparece esta base de datos que contiene todos y cada uno de nuestros activos de configuración o artículos de configuración y las relaciones que tienen estos artículos de configuración respecto de los servicios que estamos entregando. La prioridad que tienen estos servicios y por tanto la criticidad que van a tener cada uno de estos artículos de configuración. Para entregar los servicios entonces se requiere de una infraestructura, de eso ya lo sabemos, que la soporta y la apoya.
La diversidad o la cantidad de elementos de infraestructura que componen un servicio puede ser muy grande, pero en general, ¿no es cierto?, al menos tiene una decena de elementos que consideran servidores, que consideran, ¿no es cierto?, sistemas administradores de base de datos, servidores de aplicación, servidores físicos, hubs, ¿no es cierto?, switches o routers, ¿no es cierto?, DLLs, parches, software desarrollado por la propia compañía, impresora, lectores de código de barra, lectores de huella, etcétera, ¿ya? Entonces estamos frente a un desafío tremendamente importante. Entonces, para poder llegar a aquello necesitamos identificar y definir los artículos de configuración que debemos documentar, registrar e informar el estado de estos artículos, registrar e informar de los cambios que se producen en estos artículos y verificar la completitud y correctitud de estos artículos de configuración. En esto aparece aquí un elemento importante que, déjenme chequear si no está más adelante. Sí, alcance y detalle, sí, lo tenemos más adelante. Dejémoslo para más adelante entonces. Bien, entonces estamos hablando de la gestión de la configuración, lo definimos como un proceso, ¿no es cierto?, que nos permitía recientemente, que nos permitía identificar y definir los componentes de configuración del sistema. Y el objetivo de la gestión, de gestionarlo, el objetivo, ¿por qué gestionarlo? Para proporcionar información precisa de los artículos de configuración, sus relaciones, su configuración, su documentación, su estado actual, su historia. Esto es importante lo de la historia para poder tener un punto de retorno o en un estado anterior estable. Estos rollback que vamos a ver cada vez que se hace un cambio en la plataforma, en la infraestructura, tenemos que tener siempre un punto de retorno. ¿Qué pasa si esto que estamos haciendo no nos resulta? Debemos tener un punto de retorno siempre, ¿ya? Y ese punto de retorno obviamente nos tiene que llevar a un estado estable de nuestros artículos de configuración. Como dice ahí, para soportar todos los demás procesos de gestión de servicios, es decir, para justamente, ¿no es cierto?, o justamente por aquello, perdón, apreté mal, disculpen, ahora sí, estamos compartiendo nuevamente. Como digo, entonces, para poder dar servicio al resto de otros procesos, ¿no es cierto?, en este caso, no solo de transición, vamos a ver también hacia lo que es también del diseño y también a la operación. Proporciona una base sólida para, y aquí está la relación justamente con operación, gestión de incidencia, gestión de problemas, gestión de cambio y gestión de la distribución o despliegue, que es transición, donde estamos ahora parados. Otro objetivo es contabilizar, saber cuánto tengo, cuánto tengo, ¿ya? Y saberlo, y no solo saberlo, sino que también monitorear el estado de salud de cada uno de estos artículos de configuración. ¿Cómo está? Si es un servidor, si está vivo. Lo típico, lo básico es tener un ping hacia un servidor y saber que está vivo. Si tengo una página web, generalmente lo que hago es construir una aplicación sencilla que lo que hace es consultar esta página web y que me responda, ¿no es cierto? Y de esa manera estoy monitoreando. Hay obviamente herramientas mucho más sofisticadas de monitoreo que podríamos también incorporar, ¿ya? Y verificar también que los registros que existen dentro de la CMDB, ¿no es cierto?, son correctos, son verdaderos. Esto es lo mismo que en un retail, ¿no es cierto? Que tenemos nuestra bodega y tenemos o nuestro almacén o bodega y tenemos un inventario. Y una vez al año, típicamente el retail cierra y tiene lo que se llama cerrado por inventario. Porque ¿qué pasa? Los sistemas de inventario, los sistemas de software de inventario, por diversas razones, no vamos a entrar en este curso a analizarla, pero por diversas razones, ¿no es cierto?, se desincronizan de la realidad. Y una vez al año o cada cierto tiempo se detiene todo, se vuelve a contar, se vuelve a saber qué es lo que hay dentro de la bodega, dentro del almacén, y se actualiza el inventario sistémico. Es lo mismo que tenemos que hacer acá, por diversas razones.
ahora sí que viene al caso analizar por qué. Por diversas razones, como que alguien sin autorización agregó un nuevo servidor, agregó un nuevo computador, tenía las cuentas y pudo instalar un nuevo software, descargó un software de internet y lo habilitó en el computador, etcétera. Por diversas razones se nos van desactualizando entonces nuestro inventario lógico que está en nuestra CMDB con el físico, con lo que realmente está ocurriendo, ¿ya? Entonces, es importante acá aclarar, porque hemos hablado de un artículo de configuración, y en el fondo, hoy día hablamos mucho de lo que son los activos, activos del negocio. Bueno, pero primero dice qué es lo que es un bien o un artículo. Un bien o un artículo. Un componente de proceso de negocio pueden ser personas, un alojamiento, un espacio físico donde está alojado un servidor, un sistema informático, una máquina, un servidor físico, etc. Ahora, un activo es un bien, pero que además tiene un valor financiero contable para la organización. Es decir, este activo, este bien, perdón, está activado. Es un concepto contable, el activo. Entonces, si yo me compro un computador, es un bien, ¿ya? Pero cuando lo incorporo a la empresa, cuando lo adquiero y lo incorporo a la empresa, yo lo activo, ¿eh? Lo activo contablemente, por lo tanto, empieza a ser tratado de una forma tal que, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, empezamos a depreciarlo, empezamos o podemos llegar a tener un valor libro contable, justamente. Entonces, cuando hablamos de un activo, estamos hablando de un bien que se activa financieramente, contablemente, ¿ya? Ahora, un artículo de configuración, entonces, cualquier componente de la infraestructura o un artículo está asociado a la infraestructura. Pero además de los activos y bienes, también tenemos otros elementos. Por eso que vamos a hablar de artículos de configuración o configuration items. Por ejemplo, una solicitud de cambio, ¿ya? Todas las solicitudes de cambio. Es decir, cuando vamos a realizar un cambio, incluso puede ser que le instalemos un parche a un servidor, que Microsoft nos dijo que el Windows Server necesitaba, ¿no es cierto?, actualización de parche por una vulnerabilidad que tenía. Tenemos que generar una solicitud de cambio. Ahora, puede ser que sea un papel que tenemos que llenar o un formulario en una aplicación web, en donde yo diga, ¿no es cierto?, que efectivamente Microsoft ha señalado que se debe actualizar la versión del sistema operativo, que cuál es la identificación del componente que resuelve, quién lo solicita, cuándo se va a aplicar, una serie de información. Entonces, la solicitud del cambio también, ¿ya? Entonces, no solo, quiero decir que no solo son artículos o bienes activados, sino que también son documentos, son elementos que son necesarios para poder entender lo que está pasando con nuestros artículos de configuración, ¿ya? Y la CMDB, la base de datos de gestión de configuración, ¿no es cierto?, es la, como ya dijimos, la que contiene todos los detalles relevantes de cada uno de los artículos de configuración y sus relaciones, así como cualquier otro elemento o herramienta, como pueden ser, por ejemplo, definición de roles, definición de responsabilidades, documentos, como por ejemplo la solicitud de cambio, ¿ya? La imagen lo que nos muestra es que habrán activos que no van a estar en la CMDB porque son activos que, ¿no es cierto?, no son relevantes para la entrega de un servicio TI, como una mesa, una silla o un edificio. Ojo, cuidado, si un data center sí, y el data center está en un edificio, entonces en ese caso sí pasaría a ser parte de los artículos de configuración, ¿ya? Bien, ¿cuáles son las actividades entonces que se consideran dentro de lo que es la gestión de la configuración? Ahí hay 6, siempre la última tiene que ver con la información de gestión. Uno es la programación, que dice relación con planear y definir el propósito, rango, objetivo, política y procedimiento, y el contexto de organización y técnicos para la gestión de la configuración. O sea, lo primero es, ¿cómo vamos a hacer esto? Porque esta es una pega tremenda, es un desafío importante para cualquier organización, saber lo que tiene, saber en qué estado se encuentra, y tener un historial de cambio.
no solo de los elementos físicos, sino que también este historial de cambio incluye personas que tienen rol y responsabilidades, hay documentos de por medio. Llegar a generar todo eso es realmente un desafío y que tenemos que planificar, que tenemos que programar. Aparecen nuevos roles, nuevas responsabilidades, ¿no es cierto? Tenemos que adquirir una herramienta. Recuerden que el primer trabajo que ustedes hicieron fue justamente investigar respecto de herramientas. Y eso ya lo vimos, por lo tanto ustedes ya entienden que existen herramientas y muchas que son open source para poder llevar esto de una manera, ¿no es cierto?, mucho más ordenada y gestionada, apoyado con una herramienta. Una vez que tenemos ya hecha la planificación, nos lanzamos a la tarea de empezar ya a identificar cada uno de los elementos que vamos a incorporar en nuestra CMDB. Vamos a tener que seleccionar e identificar cuáles son los activos de configuración, ¿no es cierto?, y cómo los vamos a almacenar. Una cosa es identificar y saber cuáles son, y otra cosa es cómo lo vamos a almacenar, es decir, estructurar la CMDB, darle una estructura, ¿ya? Una estructura, una base, así como nosotros modelamos un sistema, la base de datos, aquí también tenemos que modelar, ¿no es cierto?, la CMDB. Ahora, las herramientas ya vienen, ya, ¿no es cierto?, ya están modelados, por supuesto, pero para que entendamos lo que hay detrás de aquello, ¿ya? Control, tercera actividad, el control. Entonces, una vez que ya hemos hecho la planificación, la empezamos a ejecutar, empezamos a identificar, definimos una estructura de almacenamiento y empezamos a cargar nuestra CMDB, tenemos que manejar también todos los elementos de control que nos permitan asegurar que solo los artículos de configuración que nosotros definimos y que están autorizados, que están identificados, son aceptados y registrados desde su recepción hasta su retiro, ¿ya? Pero lo más importante aquí es que lo que viene a continuación, que no se añada nada que no esté bajo control, que no esté autorizado, que no se modifique, reemplace o elimine ningún artículo sin la documentación de control apropiada, ¿ya? Ojo que cuando hablamos de documentación de control apropiada, por favor que no quede la idea de una burocracia extrema, que tenemos que tener un documento que tiene que tener 5 timbres, 10 firmas, que tiene que tener el sello papal, ¿no es cierto? No. Estamos hablando de cómo agilizamos esto, pero tenemos que entender bien cuál es el objetivo. Y el objetivo es tener registro de los cambios. Para poder tener registro de los cambios, tenemos que para poder tener registro de los cambios, poder hacer una trazabilidad de los cambios, tenemos que poder registrar los cambios. Si lo hacemos en un formulario web, ¿no es cierto?, tal vez caemos o tenemos que tener cuidado de que no sean 50 campos que tenemos que llenar. Tienen que ser aquellos que sean necesarios y suficientes para poder responder, ¿no es cierto?, las preguntas que nos querramos hacer posteriormente. Entonces, este es un buen desafío de qué cosas registrar. En general, las herramientas me permiten a mí también configurar algunos campos, ¿no es cierto?, de los formularios, ¿eh? Sobre todo activar o desactivar algunos y eventualmente agregar algunos campos también personalizados. Luego, el punto 4 es la contabilidad del Estado. Es decir, una vez que hemos echado a andar nuestra CMDB, está bajo control, ya tenemos control, tenemos que también la accountability, es decir, de alguna manera hacernos responsables de lo que tenemos y reportar y generar la contabilidad del Estado, es decir, informar a todos, ¿no es cierto?, a todos los responsables, a todos los que yo tenga registrado que tengo que informar. Aquí es donde aparece la matriz RACI, ¿no es cierto?, la famosa matriz RACI que ustedes habrán visto ya, que tiene que ver con el Responsible, Accountable, Informe and Consulten el informe para mantener el orden. Entonces tenemos a alguien que ejecuta la actividad, tenemos a alguien que la autoriza, tenemos a alguien que le consultamos y aquí tenemos a alguien a quien informar. Entonces, todo lo que está ocurriendo, tenemos que de alguna manera ser capaces de tener esta información y entender o conocer en todo momento, a lo largo de todo el ciclo de vida de cada uno de los artículos de configuración, en qué estado se encuentra, qué cambios ha sufrido, ¿no es cierto? Y de esa manera podríamos también eventualmente, por ejemplo, localizar algún cambio dentro del historial, de forma tal de que podamos hacer análisis de causa raíz, lo que ya hablábamos, ¿no es cierto?,
en lo que es gestión de problemas. Y en la gestión de problemas vamos a tener que meternos a la CMDB y vamos a tener que tratar de identificar cuáles son los activos de configuración que están involucrados en el problema. Vamos a tener que conocer su historial de cambio y por lo tanto tenemos que ser capaces de contabilizar o darle contabilidad o accountability, ¿no es cierto?, a nuestra CMDB, cosa de que las personas que consulten la información tengan la seguridad de que es una información fidedigna. Lo quinto es lo que ya habíamos conversado, que cada cierto tiempo tenemos que hacer una verificación y auditoría, es decir, cada cierto tiempo tenemos que hacer revisiones y contrastar lo que ocurre en lo físico, lo real, con lo que tenemos registrado, ¿no? Ahora, nuevamente, podemos tener distintas estrategias. Podemos, como cerrado por inventario, que no atendemos a nadie todo un día, y lo hacemos todo de una vez, o no cerramos, pero de alguna manera definimos, no sé, la semana de la auditoría, y vamos por parte, vamos analizando, ¿no es cierto?, por data center, por site, vamos analizando, pero en general la estrategia que más resultado da es una estrategia que considera los elementos físicos, ¿ya? Y finalmente tenemos la información de gestión. Siempre vamos a tener que, como proceso, tener indicadores, informes, ¿no es cierto?, métricas, medidas, que difundir a la organización para mostrar con números, con resultados, la labor de nuestra gestión, ¿ya? Entonces, un aspecto que es importante tener presente cuando vamos a enfrentar un proyecto de habilitar la gestión de la configuración y tener que implementar una CMDB es cómo lo hacemos. Y aquí tenemos dos dimensiones, la del alcance y la del detalle. El que mucho abarca, poco aprieta, es decir, tenemos que establecer cuál va a ser nuestra estrategia. Puede ser que efectivamente sea esa, ¿eh? Alcance. Tratemos de cubrirlo todo, pero no con tanto detalle. Pero por lo menos yo sé todo lo que tengo. Y después voy gradualmente incorporando nivel de detalle en la medida que lo voy necesitando. Esa puede ser una estrategia. O la otra estrategia puede ser, no, ¿sabe qué? Nos vamos a ir por detalle, pero para este caso necesitamos obviamente subdividir nuestro alcance. No es que lo vamos a hacer todo con todo, ¿no es cierto? Entonces podemos definir alcance por servicio, ¿ya? Podemos determinar entonces los activos, artículos de configuración, su historial, toda la información que requerimos, ¿no es cierto? Pero a lo mejor nos vamos por unidad de negocio o nos vamos por servicios. Dudo que tengamos un enfoque de servicio, por eso que creo que el de servicio no nos va a servir en este caso, porque estamos recién partiendo y no tenemos todavía un enfoque de servicio. Vamos en vías de la implementación del enfoque de servicio. Entonces vamos a necesitar a lo mejor irnos por un enfoque por unidad de negocio, y eso mismo nos permite también ir levantando los servicios. Porque al final, la CMDB, como ya hemos dicho, vamos a tener todos nuestros artículos de configuración y sus relaciones que nos permiten entregarle los servicios de TI a la empresa. Por lo tanto, es el momento también de levantar estos servicios. A lo mejor todavía no tengo acuerdo de niveles de servicio, los SLA, no importa, a lo mejor es el momento, pero vamos avanzando. Entonces aquí detalle por unidad de negocio u otra estrategia, la que yo he ocupado siempre ha sido por unidad de negocio. Nos vamos al área logística, por ejemplo, primero. Ya, todos los sistemas informáticos que soportan la operación de logística. Y digo sistema informático porque todavía no tenemos la visión de servicio. Y ahí está el momento de transformarlo eso en una visión de servicio. E identificar todos los elementos, ¿no es cierto?, todos los componentes que me permiten generar esta entrega de servicio y vamos cargando nuestra CMDB, ¿ya? O la otra que dije al principio que es por alcance. No, la verdad es que necesito todo, necesito conocer todo. Estoy en un proyecto en este momento para Ferrocarril del Estado en que la estrategia ha sido esa. Quieren conocer todo, todo, todo. No importa que el nivel de detalle sea menor. Dicen, después lo vamos completando. Bueno, pero en definitiva ellos quieren conocer todo lo que tienen desde el punto de vista de infraestructura y por supuesto de servicio. Entonces, decíamos que todos los artículos de configuración dentro de la CMDB van a tener
una identificación, van a tener atributos y las relaciones. Esto es como un modelo de entidad-relación, ¿no es cierto? En el fondo, cada artículo de configuración es una entidad y las entidades se relacionan entre sí. No hay mucha diferencia. Y vamos a tener un identificador, ¿no es cierto?, por cada uno de los artículos y los atributos, ¿ya? Lo que pasa es que aquí los atributos son bien variables. Bueno, lo mismo que pasa con un modelo de entidad-relación. Los atributos de los clientes no son los mismos atributos de un producto en un sistema de información. Acá también los atributos de un servidor físico no son los mismos atributos que tiene un sistema operativo. Entonces vamos a tener que modelar cada uno de estos elementos y sus atributos y así como también las relaciones. Y como ya sabemos, a nivel de relaciones podemos tener, por ejemplo, que un componente, un artículo, perdón, es un componente de otro artículo. Entonces podemos pensar que un servidor físico tiene como componente discos, porque los discos podrían ser de estado sólido o discos normales, ¿no es cierto? Podríamos también decir que un servidor físico tiene memoria, que tiene una tarjeta de video, etc. Entonces, vamos a tener distintos, en este caso, una relación que se compone de. Otra relación puede ser que una copia de, ¿no es cierto?, que es un código, ¿no? Sobre todo si yo estoy haciendo como estrategia de desarrollo mucho copy-paste, ¿no es cierto?, estoy reutilizando código, podría querer saber qué código es copia de qué código, ¿ya? Se relaciona con, podemos tener procedimientos almacenados, aquí podemos tener un documento como por ejemplo un SLA, un acuerdo a nivel de servicio, o podría ser un contrato también con un proveedor, etcétera, ¿ya? Se relaciona con, en este caso, este servidor se relaciona con una red, se relaciona con otro servidor, tal vez con el de la base de datos, etc. ¿Ya? Es utilizado por, ¿ok? Generalmente el servicio utiliza artículos para poder entregar el servicio. Y así, otras relaciones, por ejemplo, las relaciones con los cambios, las relaciones con los problemas y las relaciones con las incidencias. Un concepto importante que aplica esto en todo, y ustedes probablemente también lo vieron cuando vieron en gestión de proyectos, ¿no es cierto?, hablar de la línea de base. La línea de base, ¿no es cierto?, en este caso se habla de línea base de la configuración, es un estado de la CMDB donde todos sus componentes se encuentran en un estado estable. Entonces es como una foto. Cuando yo tengo, está todo funcionando bien, está todo tranquilito, no tengo ninguna incidencia, no tengo ningún problema, nadie me está metiendo nada a la infraestructura, entonces le tomo una foto a la CMDB y la guardo, ¿ya? Y esa se transforma en una línea de base. Porque esto es bueno tenerlo porque si justamente yo voy a hacer un cambio en la infraestructura, voy a agregar un nuevo servidor, voy a hacer un upgrade, voy a instalar un parche, voy a hacer un cambio, voy a instalar un nuevo software, y si este proceso de instalación o liberación no me resulta, me gustaría poder volver a un estado estable anterior. Y esa es la línea de base. Por lo tanto, el concepto es el mismo que ustedes ya manejan o que venían manejando, ¿no es cierto? Pero básicamente leemos ahí que la configuración de un producto o sistema establecida en un momento concreto del tiempo. Es una fotografía, ¿no es cierto? Y que captura todo lo que tiene la CMDB, ¿ok? Por lo tanto, también es interesante poder tener una herramienta que me permita tomar estas líneas de base, ¿eh? Es una instantánea, una fotografía, como decíamos. Ahora, ¿cuándo tomamos esta línea de base? Esto es algo que se establece formalmente. Por ejemplo, hay empresas que dicen que, y esto está cambiando hoy día con el tema de la agilidad y con DevOps, pero hay muchas empresas que todavía dicen, por ejemplo, que los pasos a producción o la liberación de nuevas funcionalidades o los cambios en general se realizan, por ejemplo, un día viernes. Porque de esa manera impactan menos a los clientes y tienen el sábado y el domingo para poder corregir cualquier situación, hacer una vuelta atrás, etc. Otros, por el contrario, dicen, no, vamos a hacer los cambios el día lunes, porque privilegian en este caso al personal, y de forma tal de que tenemos durante la semana para poder corregir cualquier desviación. Bueno, pero esto es acordado, da lo mismo, no es que de lo mismo, pero de alguna manera el punto es que más allá de cuándo, lo importante es que haya un establecimiento de un acuerdo formal, el del momento concreto y definido en el tiempo, para utilizarlo como punto de referencia.
Y finalmente, entonces, hablamos de los informes de gestión. Vamos a tener indicadores de rendimiento clave, los KPI, acuérdense, los Key Performance Indicator, o indicadores de rendimiento clave. Por ejemplo, ocasiones en que la configuración no es la autorizada. O sea, ¿cuántos eventos en los que hemos detectado artículos de configuración no autorizados versus el total de artículos, por ejemplo? ¿Ya? Requerimientos de cambio que no se completaron con éxito. También es una buena métrica saber cuántas veces intentamos hacer un cambio en la CMDB, por lo tanto en la infraestructura, y no dio buenos resultados. ¿Ya? Licencias mal usadas o que no se han usado. Este es otro gran tema, que es toda la gestión de activos y en donde hay software también que me permiten escanear y darme cuenta cuántas licencias estoy utilizando, y muchas veces cuando se hace este servicio descubrimos que tenemos licencias que nos sobran, que nadie usa, o que, bueno, o que lo clásico, pero para lo que más se utiliza en realidad es para detectar licencias piratas. Pero usado en el otro sentido me podría también permitir ahorrar costos, darme cuenta que tengo licencias que nadie está usando y por lo tanto no tendría para qué renovarlas. ¿Ya? Excepciones registradas en la auditoría, cuando hacemos el inventario, la auditoría física, ¿qué excepciones encontramos? ¿Cómo estamos? Por ejemplo, si un año encontramos 50 excepciones y el año siguiente encontramos 20, es un buen indicador, porque significa que estamos teniendo un mejor control sobre la infraestructura y que se nos están metiendo menos por las ventanas, ¿no es cierto? Y la verdad es que la gran mayoría de los cambios se están entrando por la puerta, y eso es muy bueno porque tenemos el control, ¿ya? Componentes de TI detectados en uso pero no autorizados, ya lo habíamos dicho. Número de cambios que le hacemos a la CMDB por mes, por error identificado, etc. O sea, aquí hay algunos ejemplos ¿no es cierto?, de KPI o indicadores. ¿Bien? Ok, bueno, vamos a hacer un break, o voy a hacer un break. Ustedes no lo van a notar porque yo voy a poner pausa en la grabación y cuando escuchen esta clase, ¿no es cierto?, voy a aparecer inmediatamente, pero voy a hacer un break de 10 minutos para descanso, ¿vale? Nos vemos luego. Ok, ya estamos acá nuevamente para continuar y vamos a proseguir ahora con lo que es gestión de cambios, ¿ya? Habíamos recién dicho que la gestión de la configuración era la base, ¿no es cierto?, para poder servir a una serie de otros procesos dentro de lo que hemos estado hablando, principalmente de lo que es la operación, y ahora estamos en la transición, haciendo este viaje, ¿no es cierto?, de aguas arriba. Y también mencionamos que dentro de la gestión de la configuración, por ejemplo, uno de los artículos de configuración relevante es la solicitud de cambio, que es parte de lo que es la gestión de cambios. Mencionamos también la importancia de rastrear, de trazar, de registrar y controlar los cambios que se realizan a nuestra infraestructura. Entonces, la necesidad de tener este control sobre los cambios está dado por la mayor criticidad que cada vez más, ¿no es cierto?, se aplica sobre las operaciones del negocio, que están siendo cada vez más soportadas por TI. Y dada la velocidad de los cambios en las condiciones de negocio, recordemos este acrónimo VUCA, que significa que, ¿no es cierto?, cada vez más los entornos de los negocios son volátiles, son inciertos, son cambiantes y son ambiguos, ¿ya? Por lo tanto, el negocio se tiene que mover rápido, y para que el negocio se pueda mover rápido, tiene que TI también ser capaz de moverse rápidamente, a una adecuada velocidad. Entonces, no es que queremos limitar los cambios, sino que, dado este nivel de cambio, es que necesitamos tener un control más fino de esos cambios, ¿ya? Por lo tanto, esto es lo mismo que manejar un auto, ¿no es cierto?, a 100 kilómetros por hora, no es lo mismo que manejarlo a 300 kilómetros por hora. El mismo vehículo, la forma de conducirlo a 100 kilómetros por hora es mucho más relajado. En cambio, a 300 kilómetros por hora, no es que no me preocupe de las cosas que están pasando, muy por el contrario, tengo que estar mucho, mucho más atento de todo lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, dado que estos cambios son cada vez más vertiginosos, y eso es lo que está pasando con la empresa.
Además, nuestros usuarios requieren cada vez mayor niveles de servicio para poder alcanzar sus objetivos de negocio, ¿ya? Por lo tanto, todos estos factores influyen y le exigen a que el entorno de TI, ¿no es cierto?, en el que se gestiona el negocio, sea controlado de una manera adecuada, de una manera cercana. La experiencia, y esto está documentado, ¿no es cierto?, reporta o sugiere que un alto porcentaje de los problemas relacionados con la calidad de los servicios de TI, incidentes, ¿no es cierto?, que alteraron, que detuvieron la operación del negocio, que afectan la operación del negocio, que afectan a los clientes, etcétera, se puede rastrear hasta algún cambio que se realizó sobre el sistema. Es decir, nada pasa por casualidad, ¿ya? Todo ocurre por una causalidad. Hay una relación de causa-efecto. Por lo tanto, ya hablamos de la identificación de la causa raíz en la gestión de problemas. Eso es cuando ya ocurrió el incidente y tenemos que identificar por qué ocurrió. Entonces, ahora estamos en la fase previa, donde cómo minimizamos que eso ocurra teniendo un adecuado control de los cambios que se producen dentro de la infraestructura. Porque siempre lo que evidencia la práctica es que siempre vamos a poder rastrear un incidente hasta un cambio realizado. Alguien hizo algo y por lo tanto, aunque el cambio, o sea, lo importante es que tengamos ese control del cambio, que el cambio esté registrado. No es que vamos a impedir los cambios. Lo que pasa es que vamos a tener control, cosa de poder saber y darnos cuenta, ¿no es cierto?, qué cambio se produjo anteriormente y yo poder hacer mi análisis de si a lo mejor ese cambio podría haber resultado en, ¿no es cierto?, en un defecto que produjo un error y eso produjo una falla, ¿no es cierto?, que es lo que ya vimos en la parte anterior. Por lo tanto, no es que vamos a impedir cambios, vamos a frenar los cambios, sino que lo relevante es registrar los cambios para poder hacer la traza, ¿ya? Eso es súper importante, ¿ok? Los costos resultantes para el negocio de tales problemas pueden ser de muy alto impacto y cada vez son más inaceptables. Por lo tanto, el objetivo de la gestión del cambio es lograr implementar cambios aprobados de una manera eficiente y con un riesgo mínimo para los actuales y nuevos servicios de TI. Entonces hay tres elementos súper relevantes. Los cambios tienen que estar aprobados, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo un control sobre los cambios. Al estar aprobados los voy a poder registrar. Estos cambios tienen que ser eficientes. Fíjense que no habla de la efectividad necesariamente, sino que habla de la eficiencia del cambio. ¿Cómo hacemos que este cambio, ¿no es cierto?, no nos tome tanto tiempo, no nos impacte tan fuertemente la infraestructura? Y lo otro que menciona es el riesgo. ¿Cómo minimizamos el riesgo del cambio? Para que los sistemas que hoy día están actuando, están operando, sigan operando normalmente, no se vean afectados, así como los nuevos servicios que estamos disponibilizando en la plataforma, ¿ya? Entonces, vamos a identificar un comité de control de cambio, un comité que aprueba los cambios. Los cambios los vamos a... el acrónimo para las solicitudes de cambio, ¿no es cierto?, va a ser SDC, solicitud de cambio. Vamos a tener un comité de control de cambio, un cucurrucucú, un CCC, un comité de control de cambio. Ahora, este comité, de nuevo, no tenemos que imaginarnos, ¿no es cierto?, viejitos así como de la Corte Suprema, que se reúnen una vez al mes, ¿ah?, y que todo es lento para poder aprobar un cambio. Por el contrario, tenemos que ver cómo somos eficientes, está subrayado, ¿no es cierto?, de forma tal de que esto sea lo más ágil posible y de que el cambio, ¿no es cierto?, esté de alguna manera, o sea, la solicitud de cambio sea aprobado, ¿no es cierto?, de una manera eficiente. Insisto, esto lo vamos a lograr con el apoyo de tecnologías, de herramientas, ¿ya? Por otro lado, entonces, dice que un segundo objetivo, otro objetivo, sería el de asegurar que se utilizan procedimientos y métodos estándares para el manejo eficiente y puntual de todos los cambios. Entonces, también el objetivo de la gestión del cambio es que cada vez que se vaya a hacer un cambio, se utilicen y se apliquen los procedimientos que están definidos para aquello. Que no se haga por el lado, que no entren por la ventana, ¿no es cierto?, sino que todos entren por la puerta.
Ahora, si tenemos una puerta burocrática que tenemos que pasar por 20.000 controles, ¿no es cierto? Efectivamente, eso va a desincentivar que vayan por ahí y al contrario va a incentivar que la gente trate de entrar por la ventana. Entonces, tenemos que ser capaces de poder generar en forma eficiente los controles de cambio y asegurarnos de que, por lo tanto, sean también usados y que no se nos meta cambios por la ventana. De forma tal, entonces, que podamos minimizar el impacto en la calidad de los servicios y en la continuidad del negocio. ¿Qué es lo que nos puede gatillar un cambio? Esto es interesante, ¿no es cierto? ¿Qué nos puede gatillar un cambio? Un incidente. Por ejemplo, un incidente nos pide, si se recuerdan de la gestión de incidencia, estamos hablando de restaurar los servicios lo antes posible. Entonces, un workaround o un camino alternativo, ¿no es cierto?, va a ser el reiniciar un servidor. Y eso es un cambio. Reiniciar un servidor es un cambio que tiene que quedar registrado, ¿no es cierto? Tenemos que saber que en tal fecha, por tal razón, ¿no es cierto?, se hizo un reinicio del servidor, cómo se hizo, si fue automático o fue manual, quién lo hizo, etcétera, ¿ya? Luego descubrimos que la causa raíz del incidente era ¿no es cierto?, un defecto que tenía, en este caso, por ejemplo, el sistema operativo y que se resuelve con la instalación de un parche. Por lo tanto, ahí también vamos a generar una solicitud de cambio para poder instalar el parche. Lo mismo que antes, ¿no es cierto? Tiene que ser aprobado, tiene que ser eficiente, tengo que probar que ese cambio, ¿no es cierto?, no me va a afectar lo que ya está funcionando. Los proveedores, en vez de darnos cuenta nosotros, de repente Microsoft nos dice que tenemos que instalar un parche para poder minimizar, ¿no es cierto?, cierta situación. Y finalmente el propio negocio, que es el que está desarrollando nuevos servicios o bien le hace mantenciones a nuevos servicios, que es lo clásico, es lo que más vamos a estar acostumbrados a que, ¿no es cierto?, queramos instalar un nuevo componente, una nueva aplicación, una mantención a un sistema que está operando, etcétera. Y por lo tanto, conceptualmente hablando, la solicitud de cambio no es un gatillador, sino que la solicitud de cambio, por el contrario, es un vehículo para poder, ¿no es cierto?, gestionar el cambio, ¿ya? Y el proceso de gestión de cambio no es el que está a cargo de implementar los cambios, ¿ya? Esto es súper importante, ¿no? El que implementa los cambios, el responsable de la infraestructura. Por lo que pasa es que la gestión del cambio, lo que se asegura, como ya vimos, es que el cambio sea, ¿no es cierto?, de una manera, sea aprobado, sea eficiente y además, ¿no es cierto?, controle los riesgos. Pero hasta ahí. Ahora, quien implementa los cambios son los responsables de cada uno de los elementos. Puede ser que incluso, por ejemplo, en un extremo, una vez que el cambio está aprobado, sea el mismo desarrollador que instale en producción. Puede ser también. Lo que pasa es que ya tenemos control, o sea, sabemos que se va a hacer un cambio, sabemos por qué se va a hacer, ya está aprobado, pero ¿quién lo va a hacer? Bueno, puede ser el mismo desarrollador. ¿Quién va a instalar el parche que dijo Microsoft que había que instalar? Puede ser el ingeniero de sistemas que está a cargo de los servidores. Entonces, es importante diferenciar quién gestiona los cambios de quién implementa los cambios. ¿Cuáles son las actividades propias de la gestión del cambio? Bueno, primero, aceptar, registrar y filtrar cambios, ¿ya? Entonces, en inglés, la solicitud de cambio es en inglés un RFC, un Request for Change, ¿ya? Entonces podemos hablar de un RFC o si vamos a hablar en español, estamos hablando de un SDC, una solicitud de cambio. Entonces tiene que ser el único mecanismo. Esta solicitud de cambio, de nuevo, ya lo dijimos, puede ser un formulario, puede ser un correo. Ahí tenemos que ver cómo hacemos para que esto sea lo más ágil posible, ¿ya? Y no podemos ni debemos aceptar solicitudes de cambio que estén incompletas, ¿no es cierto?, o mal llenadas. Puede sonar de perogrullo, pero después, al año después, o a los meses después, cuando ocurre una incidencia y empezamos a rastrear los cambios y llegamos a este control de cambio y vemos que no está completo, no se llenó, estaba el puro título nomás, no nos va a aportar en nada para nuestra investigación, en nuestro análisis de causa raíz. Otra actividad es la de la justificación y aprobación del cambio. Es decir, una vez que se aceptó la solicitud de cambio, es poder determinar el impacto. ¿Cuánto nos impacta? ¿Qué significa este cambio? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuál es el beneficio?
cuáles son los riesgos de los cambios propuestos. Obviamente, la idea es que para que esto sea ágil, el que solicita el cambio debería traer toda esta información ya preelaborada. Ahora, si estamos frente a una incidencia, es probable que a lo mejor esto lo tengamos en forma verbal y que podamos autorizar de que después de resolver la incidencia documentemos todo esto, pero tenemos que tener la claridad. Esto no se trata de ir, ¿no es cierto?, a la gallinita ciega con los ojos vendados y tratar de tirar palos de ciego, ¿no es cierto?, tratando de encontrar qué podemos hacer. Eso no es ingeniería, ¿no es cierto? Por lo tanto, quien solicita el cambio debería tener claridad de esto. Y quienes aprueban el cambio deberían, ¿no es cierto?, tener los criterios para poder entender y validar esta situación. Por eso dice que el promotor es el que debería conocer el impacto de sus propios servicios. Una tercera actividad es la de gestionar y coordinar la implementación del cambio. Entonces, bueno, la primera fue recibir, filtrar, la segunda fue aprobar, y la tercera es, recuerden, que nosotros no implementamos el cambio, gestión del cambio no lo implementa, pero durante la implementación hay que gestionar y coordinar la implementación del cambio. Por lo tanto, tenemos que estar ahí encima de quienes están haciendo los cambios, que se estén haciendo los cambios que se autorizaron de hacer, ¿no es cierto? Y lo otro es que aquí donde aparecen, hablamos de los comités de control de cambio, los CCC. Aquí está en inglés el Change Advisory Board, o, ¿no es cierto?, comité consejero del cambio, o comité de control de cambio, como lo queramos llamar, ¿no es cierto?, CCC. Y lo que pasa es que los controles de cambio regulares o normales que tienen que ver con nuevos servicios, con mantenimiento, lo que ocurre normalmente se atiende a través de este comité de control de cambio. Yo hace 4 años atrás, 3 años atrás, participaba en un comité de control de cambio en un cliente que se realizaba todos los viernes. Es decir, una vez por semana se reunían a aprobar o a autorizar, ¿no es cierto?, solicitudes de cambio. Hoy día eso son prácticamente todos los días en organizaciones ágiles, ¿ya? Entonces va a depender obviamente de la propia cultura de la organización, cuándo se reúne, cómo se reúne este comité de control de cambio. Pero cuando estamos enfrentados a una incidencia, cuando esto pasa un fin de semana, cuando se nos cae la aplicación web de venta, necesitamos reaccionar y no podemos esperar al viernes de la semana siguiente, ¿no es cierto? Ni siquiera el lunes de la semana siguiente. Entonces estamos frente a una incidencia y hemos detectado cuál es el problema y sabemos cómo resolverlo, pero el cambio no hay que hacerlo a tontas y a locas, tiene que ser aprobado como siempre. Entonces existe el comité de control de cambios de emergencia, ¿ya? Y en esta misma empresa que yo les comentaba, y no lo he visto solo en esta, lo he visto por lo menos en 3 empresas grandes, un ejecutivo, incluso también el propio gerente de informática le tocaba, pero así el subgerente de desarrollo, el subgerente de operaciones, algún ejecutivo de rango estaba de turno un fin de semana, y él estaba de turno, bueno, le tocaba un turno de una semana, porque también estamos hablando de solicitud de cambio que se producen fuera de horario. Entonces le tocaba una semana a cada uno de ellos, y él el que no era un comité, sino que era él solo, con rango de, como digo, de subgerente, quien recibía la solicitud de cambio, hacía las preguntas con el seniority que tiene para saber si la persona que estaba promoviendo el cambio tenía claro qué es lo que iba a hacer, cuáles eran las consecuencias. De alguna manera es como validar eso, ¿no es cierto? Y se aprobaba o rechazaba el cambio, ¿ya? Luego, la actividad siguiente es revisar y clausurar. Por ahí, si recuerdan, ustedes en gestión de problemas aparece el PIR, el PIR, que es el Post Implementation Review, o revisión post-implementación, que es un servicio que entrega gestión de problemas, pero lo entrega cuando es solicitado justamente por gestión del cambio. Entonces, la gestión del cambio, cada vez que hay un cambio importante, un cambio relevante, de alto impacto o de mucho riesgo, puede realizar esta actividad de revisar y definitivamente siempre clausurar. Siempre va a ser el cierre, ¿no es cierto?, de la solicitud de cambio. Pero la revisión tiene que ver con esto, con el Post-Implementation Review, revisión post-implementación, ¿ya? Y es que solicita este servicio
para que se revise cómo quedó la infraestructura, si quedó, ¿no es cierto?, estable, quedó operativa. Y no se hace con todos los cambios, por supuesto, sino que, como digo, con aquellos que son de alto impacto, de mucho riesgo. Y finalmente, los informes que siempre mencionamos, ¿ya? Los informes respecto de estos informes, el detalle está más adelante. Miren, me voy a adelantar un poquito aquí. Aquí está la gestión de informes, ¿ya? Indicadores claves de rendimiento, los KPI, por ejemplo, reducción de impactos adversos en la calidad de servicio, reducción del número de incidentes que se originan por cambios implementados. Ahí hay varios ejemplos de KPI que podemos utilizar, por ejemplo, disminución de cambios retrocedidos, los rollback, cuántos cambios tuvimos que volver atrás, rechazados por el proceso o por el comité de control de cambio, también es un indicador cuántos cambios estamos rechazando. Eso puede ser un indicador de que los que están promoviendo el cambio no tengan claro por qué lo están haciendo, cuál es el impacto que tiene, y eso es un tremendo riesgo, y por eso a lo mejor se están rechazando. También los cambios urgentes, estos que se producen en los comités de emergencia, producirlos también es importante y significa que yo estoy haciendo bien la pega durante la jornada normal, ¿ya? Ninguna evidencia de cambios hechos sin referencia a la gestión de cambios. O sea, cuando hacemos una auditoría y detectamos cambios que nunca fueron aprobados, eso es un muy mal indicador, ¿ya? Baja incidencia de solicitud de cambio rechazada sin justificación, etc. ¿Okay? Yeah. Volvemos entonces. Algunas definiciones. Cambio. Porque hemos hablado de la solicitud de cambio, de la gestión del cambio. ¿Y qué es lo que es el cambio? Cambio es la adición, modificación o eliminación aprobada y soportada, o inclusive el retorno a una línea base de cualquier activo de configuración. Entonces, cualquier acción que agregue, modifique o elimine cualquier artículo de configuración que esté aprobado y soportado, e incluso también el cambio que se produce de tener que volver atrás cuando un cambio no nos resultó y tuvimos que volver a la línea base anterior. La solicitud de cambio o request for change es un formulario, como ya decíamos, un formulario usado para registrar los detalles de una solicitud de cambio. Y aparece un concepto interesante que es el cronograma de cambios, que es el Software Schedule Change. Bueno, básicamente en las organizaciones, como yo le decía, de 3 años atrás que estaban en esta empresa, ellos hacían comité de control de cambio los viernes y se planificaba y había un cronograma de todos los cambios que se iban a hacer durante la semana. ¿Ya? Obviamente, si había había una incidencia y había un cambio de urgencia y aplicaba el comité de urgencia, se podía meter dentro del cronograma. Pero también esto es importante porque muchas veces yo puedo hacer sinergia de los cambios. Por ejemplo, si yo tengo que bajar un servidor para poder hacer un reinicio del servidor, a lo mejor ahí le puedo aprovechar de instalar los parches, a lo mejor ahí puedo agregarle más RAM. Entonces, si yo conozco todas las solicitudes de cambio, la tengo a la vista, puedo organizarla y planificarla de forma tal de eficientar, optimizar, ¿no es cierto?, el proceso del cambio en sí mismo, ¿ya? Entonces, de esta forma podemos juntar varios cambios que para ser realizados en el siguiente evento de cambio. Las entradas que tiene este proceso son, ya vimos, las solicitudes de cambio, y también necesitamos conocer la CMDB, necesitamos conocer la CMDB, que es la que nos aporta la mayor cantidad de información respecto a los detalles de los artículos de configuración. Y también, para poder responder a una solicitud de cambio, cómo está el cronograma de cambio, para poder saber si lo podemos, ¿no es cierto?, aprobar para este cambio o para el siguiente. ¿Y qué generamos la gestión del cambio? Genera un cronograma de cambio, un nuevo cronograma de cambio o un cronograma de cambios actualizado. Podemos generar una nueva solicitud de cambio, pero que en este caso está aprobada o modificada. Las minutas o acciones propias del comité, ¿no es cierto?, cada vez que el comité sesiona, y los informes de gestión, que ya lo vimos, ¿no es cierto?, los informes de gestión con los KPI, ¿ya? Y aquí tenemos entonces, ya casi terminando, un flujograma que de alguna manera nos muestra que tenemos un proyecto, aquí voy a colocar mi láser, ¿no es cierto? Aquí tenemos un proyecto y aquí tenemos una gestión del cambio. Entonces, este es el proyecto de cambio, ¿ah?
Entonces viene la solicitud de cambio que la registramos y la calificamos. Acuérdense que aquí están las actividades: registrar y clasificar, aprobar o rechazar, por supuesto, autorizar la implementación, y vamos a hacer todo el monitoreo de la implementación, y finalmente evaluar y cerrar, que es el Post-Implementation Review. Entonces, si yo tengo una solicitud de cambio que registro y clasifico, hago toda la planeación, qué significa el impacto, el riesgo, y hago la solicitud de cambio y la deniego o la apruebo. Si la apruebo, se implementa, ¿no es cierto? Y la apruebo. Y luego vengo para poder, la autorización de la implementación, lo puedo denegar porque no tengo todo tal cual como me comprometí, por ejemplo. Y si sí, bueno, la implemento propiamente tal, ¿no es cierto? Y acuérdense que en la implementación puedo tener un rollback o un back out, ¿no es cierto? Un rollback, como conocemos en base de datos, volver atrás. O bien, si se llevó a cabo correctamente, entonces ejecutamos la evaluación y cierre con este servicio que nos va a proveer gestión de problemas, que es el Post-Implementation Review. ¿Ya? Y por último, habíamos hablado del Comité Consejero de Cambio, el CCC, ¿no es cierto? Que ya lo habíamos mencionado, ¿no es cierto? No tenemos que tener esta idea de la Corte Suprema con viejitos que se mueven a 1 kilómetro por hora. Por el contrario, tenemos que ver cómo lo hacemos lo más dinámico, lo más ágil posible, ¿ya? Y también habíamos hablado de que el Comité de Control de Cambio de Emergencia generalmente es un gerente o alguien de responsabilidad que está de turno. En algunas ocasiones vamos a invitar a expertos en ciertos temas cuando haya una solicitud de cambio que necesitamos algún análisis más técnico, ¿ok? Y ahí están los informes. Bien. Y nos va a quedar solamente un proceso más, que la gestión de la liberación. Pero ya estamos en buena hora para cerrar, ¿ok? Y por lo tanto, es todo por hoy. Y el próximo lunes espero que de verdad, de todo corazón, ya esto está más resuelto y podamos vernos nuevamente, porque se nos viene la siguiente evaluación. Que esté muy bien. Buenas tardes.